Que si hay un médico Continuamos que es con muy nuestro importante. Ahora con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente. Hoy nos acompaña la doctora Dulce María Bonifacio Delgado. La doctora Bonifacio es médico especialista en neuroradiología y terapia endovascular neurológica. Nos compartirá su experiencia con el tema Importancia de la neuroimagen en el evento vascular cerebral. Bienvenida doctora Dulce María Bonifacio Delgado. Bueno, ahora sí ya. Muchas gracias, ya me estaba adelantando. Les decía que si un médico para mí es muy importante es el médico de urgencias. Porque vamos a llegar a urgencias a cualquier lugar, no con nuestros amigos, no con nuestros conocidos, no en el hospital que sí conocemos, al menos de que solo estuviéramos siempre en un solo lugar. Pero si viajamos o si vamos de vacaciones, siempre estamos expuestos a llegar a un servicio de urgencias y queremos estar en las mejores manos. Ahí no hay opción, ¿no? Y son decisiones rápidas, decisiones que salvan vidas, que salvan función. Entonces, para mí es una de las especialidades, yo creo que más emocionantes, ¿no? ¿Quién no vio IAR? Entonces, bueno, este es el conflicto de intereses, no existe influencia del laboratorio sobre el contenido de mi presentación. Sabemos que cada 40 segundos ocurre un EBC y cada 4 minutos un paciente fallece por un EBC. Y fíjense, no quiero hacer aquí mala estadística, pero 1 de cada 6 personas sufrirá un EBC. Entonces, si vemos por fila, ya nos tocó a 1 de cada fila, ¿no? Entonces, cada 30 minutos un paciente que pudo ser salvado muere o queda discapacitado. Y mucha gente, incluidos familiares, amigos, me dicen, pues ya sí me da, pues ya ni modo me muero. No, pero ni siquiera se va uno a morir. O sea, desafortunadamente creo que es una de las muertes más feas, más tristes, porque la persona va a estar discapacitada sin poder darse de comer por sí misma, sin poder ir al baño por sí misma, en una situación muy vulnerable, y también pone en situación vulnerable a su familia, que a veces no tienen los recursos para cuidarlo, a veces no tienen tampoco la organización entre ellos para hacerse cargo de un paciente 24/7. Entonces, ¿cuál será el hospital equivocado? Pues el que no tiene todos los recursos para la atención, como lo decía el doctor, hay hospitales de segundo nivel que no tienen un tomógrafo. Y desafortunadamente en nuestro país los pacientes van a llegar por sus propios medios y muy raro que lleguen con una prenotificación, casi siempre llegan en auto o como pueden, pero nadie nos va a avisar. Entonces hay que estar preparados siempre, porque por cada minuto que una arteria está cerrada mueren casi 2 millones de neuronas, ¿no? Entonces, hay una parte de tejido que no podemos salvar, que es el núcleo del infarto, lo que ven en rojo, pero todo lo que está alrededor, que es la penumbra isquémica, eso es sobre lo que vamos a trabajar, eso es lo que queremos salvar. Y bueno, yo empecé a trabajar con los equipos de urgencias desde el 2018 y eso se debió a que yo llegué al 20 de noviembre y estuve 3 meses esperando sin hacer ninguna trombectomía, pensando que, pues aquí van a llegar fácilmente. Antes de eso estuve en Veracruz, ¿verdad, doctora? Y tampoco había trombectomías. Entonces dije, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no llegan las trombectomías? Si estamos preparados, tenemos material, me he dedicado muchos años de mi vida a estudiar esto, y es porque falta coordinación. ¿Coordinación entre quién? Entre los equipos de urgencias y endovascular. Y ahí es la parte donde a veces neurología se enoja porque quieren ellos llevar la batuta, pero ellos no están en la puerta. Yo le digo, ¿tú quieres llevar la batuta? Ve a pararte a la puerta de urgencias, recibe al paciente, evalúalo, di si tiene o no un ictus, trombolízalo y ya si quieres me llamas y si no quieres no me llamas, ¿no? Pero desafortunadamente no hay neurólogos que alcancen en nuestro hospital para cubrir 24/7, 365 guardias, ¿no? Si bien nos va, tenemos un neurólogo en la mañana, ¿cierto o no? Entonces, ¿quién debe de estar preparado? Urgencias. Urgencias, porque es una urgencia, o sea, entonces, bueno, ya nos dio un amplio panorama el doctor Chan
pero necesitamos hacer estudios, ¿no? La mayor parte de las veces que hacemos tomografía, ¿no? Entonces, lo más importante es la estandarización del protocolo. Si yo lo hago de una forma y mi compañero de la tarde lo hace de otra, eso ya no sirvió. Nos ha costado mucho trabajo estandarizar los formatos, al menos de presentación de un paciente. ¿Por qué? Porque a veces se nos va en una novela y no decimos los datos importantes, ¿no? ¿Qué NIS? ¿Qué RACE? El RACE también no estamos tan acostumbrados a hacerlo, y el RACE es una escala que se debería de hacer desde el triage, porque es una escala muy parecida al Cincinnati y que solo aumenta dos características más, ¿no? La desviación de la mirada, que cualquiera puede evaluar una desviación de la mirada, o preguntarle, ¿este brazo de quién es? ¿No? El brazo que no puede mover, y ver si el paciente puede identificar o no el miembro como propio o de plano lo omite, ¿no? Ese concepto de la somatognosia, que resulta como muy complejo en la mente, en realidad no lo es tanto. Y bueno, entonces debemos tener un protocolo específico, debe de realizarse una evaluación neurológica rápida, lo cual no, o sea, decir que se haga una evaluación neurológica no implica que la deba hacer un neurólogo, sino que sea una escala estandarizada, ¿sí? Porque, y que la hagamos bien, porque a veces hacemos el NIS a ojo de buen cubero, uy, pues yo veo que tiene como 16, y llega el de la tarde, no, yo creo que como 8, ¿no? No, hay que hacer ítem por ítem, así, haga esto, haga el otro, esa es una escala bien hecha. Entonces, ya que se hizo esa escala, ya que se descartó hipoglucemia, entonces pensamos en el estudio de imagen, y que debe de realizarse durante tiempo clave. Entonces, lo fundamental, ya lo comentaron, es el tiempo de inicio de síntomas. Ahora podemos tratar, ¿cuál es la ventana estándar? Esa ya nos la sabemos todos, ¿verdad? ¿Cuánto es? 4.5. ¿Y la extendida para la trombolisis? Lo doble, 9 horas, ¿sí? Y la ventana estándar para la trombectomía, 6 horas. ¿Y la extendida? 4 veces las 6, 24 horas, ¿no? Entonces, lo doble para la trombolisis y 4 veces para la trombectomía, o sea, hasta un día, pues. Y entonces, ¿qué necesitamos saber? La glucosa, y que el paciente tenga 185, 110, menos de 185, 110, que tenga una canalización de una vía venosa periférica, y pedir los estudios de laboratorio, pero no esperarnos hasta tener el resultado, ¿no? Solo se piden y se realiza el NIS, que incluso el NIS se podría hacer de camino a la tomografía, ¿no? Voy con la maleta, voy acompañando al paciente, o sea, ya se hizo RACE en triage, ya me dijeron que sí, probablemente haya una oclusión, incluso una oclusión de vaso grande, y lo puedo corroborar en camino al TAC. Entonces, ¿para qué me sirve la tomografía simple? Esto ya lo hemos repetido mucho. ¿Quién ya ha visto esta clase? Ustedes. ¿De acá de este lado nadie la ha visto? ¿No? Ah, bueno, qué bueno, puros oídos nuevos. Entonces, tomografía simple nos sirve para descartar hemorragia y descartar simuladores. Yo he visto incluso notas que dicen que el paciente está hemipléjico, que tiene desviación de la mirada, pero que en tomografía no se vio nada, y entonces ya no se hace nada, ¿cierto o no? Esa es una gran diferencia que tenemos en cuanto al infarto al miocardio, porque en el infarto al miocardio el paciente tiene dolor precordial, falta de aire, y ustedes hacen el electrocardiograma, ¿y qué pasa? Ven cambios y entonces corroboran su sospecha clínica y actúan en consecuencia. Y en el EBC no, en el EBC es un diagnóstico completamente clínico, por eso hay que saber que si el paciente tiene debilidad de la cara, del brazo, de la pierna, la mirada está
contralateral a la debilidad, pues entonces es un EBC, ¿no? Está así como súper franco del libro. Hay algunos otros, sobre todo los de la fosa posterior, que no son tan fáciles de reconocer, pero los de la circulación anterior, tanto el derecho como el izquierdo, son muy fáciles, ¿no? Los de la circulación posterior sí son un poco más difíciles porque a veces la cara está débil de un lado y el cuerpo del otro. Y eso se llaman síndromes alternos del tallo, ¿no? Pero si ya veo algo raro, híjole, ¿por qué la cara no la mueve de este lado y el brazo está débil del otro? Entonces ya voy pensando que a lo mejor es un síndrome alterno del tallo. Aunque no me sepa el nombre, yo puedo reconocer que eso no es normal, ¿no? Y puedo sospecharlo. Bueno, entonces nos sirve para descartar hemorragia y simuladores, pero no para hacer el diagnóstico. Otra vez, el diagnóstico es clínico. Y bueno, para evaluar la gravedad con la escala del Aspects y determinar si es menos de 1/3 del territorio de la cerebral media lo que está infartado, y de esta manera pues saber más o menos el pronóstico que va a tener este paciente. Los signos tempranos de infarto, ¿importa que los encuentre? ¿Sí o no? Pues no, no importa, porque la mayor parte de las veces no los voy a encontrar, por lo menos en las primeras horas. Entonces, en la tomografía simple, ¿esta qué ventana es? O sea, ¿verdad? Estamos bien acostumbrados a verlo en traumatismo craneoencefálico. ¿Esta? La ventana de cerebro, la que nos da en automático. Y esta es una ventana con un contraste alto, ¿sí? Donde podemos ver mucho más fácilmente estos cambios isquémicos temprano. Pero esa no la dan los equipos de forma automatizada, hay que buscarla uno. Yo recomiendo más o menos esos parámetros, 80-20 o 40-40. Cada equipo varía un poco, pero hay que tratar de que el líquido cefalorraquídeo que vemos en las cisuras se vea, o dentro de los ventrículos se vea completamente oscuro, y que la cortical se vea blanca, ¿no? Entonces, esa es nuestra ventana adecuada. Tenemos suerte en la raza que hay 60 residentes de radiología y que ya todos saben hacer esto, pero desafortunadamente no en todos los hospitales, y hay que apoyarse también del personal técnico, hay que enseñarle para que también el personal técnico nos pueda ayudar. Entonces, fíjense cómo en una ventana estándar prácticamente no se ven los cambios, y allá está muy oscuro, pero sí se ven los cambios, ¿verdad? Se ve completamente hipodenso todo el territorio de la cerebral media. Nada más que esta foto como que se ve muy oscura aquí. Lo mismo ahí, ¿cuál ven? ¿Cuál ven mejor los cambios? ¿En la convencional o en aquella que es la ventana con contraste alto? Es mucho más fácil de identificar cuando tenemos un contraste alto. Esta es solo así como ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los valores típicos que nos vamos a encontrar en la tomografía para que no confundamos las calcificaciones con la hemorragia. Vamos a medir unidades Hounsfield, y si es más de 100, entonces es calcificación. Si es sangre, entonces va a andar alrededor de 60 unidades Hounsfield. Por eso les digo, no siempre va a haber un radiólogo ahí a la mano, pero al técnico le podemos decir, a ver, mídeme aquí, cuánto tiene de unidades Hounsfield. Entonces, el primer paso es revisar la búsqueda de hemorragias intracerebrales, tanto parenquimatosas, extraaxiales, tumores o alguna otra patología, identificar si existen arterias hiperdensas y, bueno, esto es muy rápido, ¿no? Nos toma, ¿qué les gusta? ¿Un minuto? Yo he encontrado un poco de resistencia en algunos sitios para que el urgenciólogo trombolice en el área de imagen, pero eso en realidad lo ven como algo inseguro, pero eso en realidad es seguridad para el urgenciólogo, porque no es lo mismo si yo trombolizo un paciente al momento que yo vi la TAC y que no tuvo hemorragia, que no tenía cambios importantes, y lo hago en ese momento, si me espero y una hora después hago la trombolisis, porque esa tomografía
les aseguro que ya no es la misma, ¿eh? O sea, el EBC puede evolucionar muy rápidamente y no podemos saber si va a evolucionar rápido o lento, porque eso depende de la colateralidad de cada paciente. Hay progresores lentos y progresores muy rápidos. Y hasta en menos de una hora un paciente puede tener un Aspects de 7 y luego tener un Aspects de 4, ¿sí? Entonces, mientras más rápido lo hacemos o más cercano a nuestra tomografía, pues los cambios que vimos son exactamente los que estamos trombolizando. Entonces vamos a dividir la imagen en 4 cuadrantes para tratar de revisar muy bien si no hay hemorragia en ningún sitio. ¿Alguien de ustedes trombolizaría a esos pacientes? No, ¿verdad? Queda muy claro que hay hemorragia y que no los vamos a trombolizar. ¿Y estos pacientes? Es un algoritmo de pensamiento rápido y los hallazgos son evidentes, ¿no? O sea, no es algo que le tengamos que pensar tanto. ¿A estos pacientes? Tampoco, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este paciente tiene una hemorragia subaracnoidea solo en un surco. Por eso les decía que hay que revisar de arriba a abajo por lo menos 2 veces la imagen. Y si vamos con el paciente al área de tomografía e incluso no lo vemos en los monitores que ustedes tienen en las áreas de urgencias, no tienen la misma resolución que los que hay en el área de imagen. Entonces, hemorragias pequeñas o alguna otra situación se nos podría pasar desapercibida, y si lo vemos en estos monitores que tienen una mejor resolución, pues estamos menos expuestos. Lo mismo, hemorragia subaracnoidea. ¿Este paciente lo trombolizan? No, ¿verdad? Por eso les digo, es muy rápido tomar la decisión. ¿Y a estos pacientes? Sí, porque esas imágenes hiperdensas que estamos viendo son calcificaciones fisiológicas, que debemos saber dónde están. Estas están a nivel intraventricular, ¿no? Estas están en la pineal y la vénula. Esta está en la hoz del cerebro y estas en los ganglios basales, y pueden ser incluso más gruesas, sobre todo en pacientes añosos, ¿no? Y no debemos confundirlas con hemorragias, porque ya sabemos dónde están. Entonces, además de saber dónde están, ¿qué dijimos? Que vamos a medir las unidades Hounsfield. ¿Y cuánto va a tener? Más de 100. Entonces, ¿ven diferencia? ¿Cuál creen que sea hemorragia? La de arriba, ¿verdad? La de abajo son calcificaciones, pero si llegáramos a tener duda, medimos unidades Hounsfield. Entonces, por eso les digo que es como sistematizar y siempre hacer lo mismo. Entonces, hay contraindicaciones visibles en la tomografía, como la hemorragia, los tumores, los abscesos, y hay otras que no vamos a ver en tomografía, ¿no? Y que nos pueden llegar a confundir, como por ejemplo un paciente que tuvo una crisis y que después le queda débil la mano. Eso se llama parálisis de Todd, ¿no? Y entonces eso nos puede llegar a confundir, o pacientes que tienen una esclerosis múltiple o una migraña hemipléjica. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos son los camaleónicos, ¿no? Y aunque se trombolicen, el porcentaje de riesgo de hemorragia es muy bajo, de 0.6%. O sea, no es que queramos trombolizar a los camaleónicos, ¿no? Pero si tenemos dificultad en el diagnóstico clínico porque está realmente muy intrincado, entonces pues es mejor darle la oportunidad a un EBC que el riesgo que se corre con esto. Pero sí hay que definir que esté focalizado, ¿sí? Eso sí, siempre tiene que estar focalizado. Si el paciente no está focalizado, no es un EBC, puede ser un desequilibrio electrolítico. Hay pacientes que también están agitados o que tienen delirio hipoactivo, y no debemos confundir eso. O sea, puede ser que no se muevan, pero están en delirio hipoactivo y más bien no mueven nada. Estas imágenes, ¿qué les parecen? ¿Les parecen de EBC? ¿Quién vota porque eso es un EBC? No, ¿verdad? Para nada.
Entonces, este es un absceso y vemos cómo tiene incluso una cápsula, cómo tiene edema en dedos de guante alrededor. Obviamente no lo vamos a trombolizar, ni aquel paciente que tiene, ay, ya me faltan 5 minutos, me falta como media hora. Bueno, también hay otra cosa que se llama sesgo de satisfacción, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, ya sabían que tenía un meningioma, empieza con sintomatología, se ve esta hipodensidad en la tomografía y nos podríamos haber quedado con que pues es debido al meningioma y al edema que le condiciona el meningioma, pero la clínica no la tenía, por eso les digo que es un diagnóstico clínico, siempre vayamos con la clínica, si está focalizado tiene un EBC, pero debe de estar focalizado. Se hizo esa difusión y efectivamente, además de su meningioma, tenía un EBC. El signo de la arteria hiperdensa, bueno, las arterias normalmente tienen una densidad menor de 43 unidades Hounsfield y lo importante es que sepamos de qué lado es el déficit. En este caso, ¿de qué lado es la arteria hiperdensa? ¿De qué lado entonces el paciente está hemipléjico? ¿Y hacia dónde está viendo la mirada? A la derecha, ¿no? Porque el paciente siempre mira hacia su infarto. Entonces, es muy importante que las imágenes las leamos en correlación con la clínica. La basilar, en esta imagen sin contraste, como pueden ver, está hiperdensa, francamente hiperdensa. Y si el paciente no hubiera despertado, por ejemplo, y llega con ustedes cuadriparético, le hacen la tomografía y ven esa imagen, ¿qué van a pensar? Que tiene un EBC de la fosa posterior o de la basilar, ¿sí? Entonces, el paso 2, la búsqueda intencionada de los signos de infarto, me la voy a pasar rápido, porque quiero llegar al ASPEX. El ASPEX es muy importante porque, como vamos a ver, es simple, es confiable, es útil, hay concordancia, ahorita van a ver, todos vamos a calificar lo mismo, y cuando el paciente tiene 7 o más puntos, le va a ir bien, ¿sí? Sabemos con certeza que le va a ir bien. Entonces, son 2 cortes estandarizados, el primero a nivel de los ganglios basales y tercer ventrículo, donde vamos a calificar cabeza del caudado, núcleo lenticular, cápsula interna e ínsula. Entonces, aquí tenemos 4 puntos centrales y 3 periféricos, que es M1, M2 y M3. Y en un segundo corte, donde todavía vemos los ventrículos laterales, pero ya no vemos los ganglios basales, vamos a calificar M4, M5 y M6. Ahora no vamos a calificar todo el cerebro como lo hicimos buscando la hemorragia o los simuladores, ahora solo vamos a revisar estos cortes. Entonces, es como en la escuelita, por cada zona hipodensa le vamos a quitar un punto, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene 10, es decir, un TAC normal, y que está hemipléjico y que tiene desviada la mirada, ¿lo van a trombolizar, sí o no? Sí lo van a trombolizar, es el paciente al que le va a ir bien, o sea, es el mensaje que se deben llevar a casa, ese es el paciente al que le va a ir mejor, el que todavía los cambios isquémicos no están establecidos en la tomografía, ¿sí? En cambio, un paciente que tiene 0, ese paciente le va a ir mal, ya los cambios isquémicos ya están establecidos. Entonces, más de 7, como en la escuela, le va a ir bien. Menos de 7, puede morir, puede sangrar. Y entonces aquí vamos a evaluar ¿qué son las venipodensas? M1, ¿sí? ¿No? ¿Sí la venipodensa? La ínsula, al menos gran parte de la ínsula, ¿no? Como la mitad de la ínsula, la mitad superior de la ínsula. Entonces, en esta imagen, ¿cuántos puntos le quitan? 2. Y de 10 que teníamos, entonces, hasta ahorita, lleva 8. ¿Quieren ver la que sigue? Es esta. ¿Qué es una venipodensa? M4. M5, ¿cómo ven la cortical? Normal.
Entonces, si la cortical está normal, no hay que quitarle ese punto, ¿sí? Hay que fijarnos siempre en la cortical. Entonces, ¿qué calificación tuvo? Perdónenme. 7. ¿Cómo le va a ir? Entonces, ¿lo tromboliza, sí o no? Eso. Y si no hacemos nada, esa es la evolución normal de los pacientes, ¿no? Como la hipodensidad primero no es tan franca y cómo evoluciona con el paso de las horas. Voy a adelantar. Aquí que ven, ¿qué zona ven hipodensa? El lenticular, ¿cómo lo ven? Francamente hipodenso, ¿no? La ínsula, bien. M1 quizá está bien, M2 también, y M3 está hipodenso. Miren la cortical, compárenla con esta cortical, ¿sí? Entonces, ¿cuántos puntos le quitamos? Y queda 7, ¿no? Y si evaluamos el corte superior, nos vamos a ir ya más rápido. El edema también nos puede ayudar a identificar si hay cambios o no. ¿Y cómo observamos el edema? Porque los surcos se aplanan, como ven en esas imágenes, porque además los ventrículos también se desplazan. Si ven diferente este ventrículo a este, ¿verdad? Y eso es por el edema que está condicionando la zona de infarto. Las zonas vasculares los territorios que pueden estar afectados, la cerebral media, que la vemos en azul, la cerebral posterior en verde y la cerebral anterior en naranja. Voy a avanzar. Entonces, ¿para qué queremos la angiotac? ¿Y cómo necesitamos hacerla? Necesitamos hacer una angiotac, es lo mismo que una TAC contrastada en fase arterial. Y ahí mi tip es que si ustedes van a radiología y les piden angiotac, les van a decir que no. Pero si les dicen quiero una TAC contrastada en fase arterial, muy probablemente sí se las hagan. Y a veces no hay médico que quiera que esté en el servicio y los técnicos no quieren hacerla porque dicen es que estoy solo y si me pasa una reacción adversa, entonces ¿qué voy a hacer? Pero si nosotros le decimos, no, pues yo voy a acompañar al paciente, voy a venir con la imagen y si ocurre un incidente yo me voy a hacer cargo, entonces muy probablemente si les hagan una TAC contrastada en fase arterial, ¿no? Eso es lo que necesitamos porque necesitamos saber qué paciente tiene una oclusión de un vaso grande, sobre todo en los centros que tienen acceso a trombectomía. Y ahí, bueno, ese es un spoiler, pronto vamos a publicar un mapa de toda la República de donde hay centro con tomógrafo y donde hay centro que pueda hacer trombectomía y creo que eso nos va a ayudar mucho tener esa información para saber a dónde referir a un paciente. Entonces, esta es una angiotac o una TAC contrastada en fase arterial, que es lo mismo y estas reconstrucciones se llaman MIP. Así como el médico interno de pregrado, ¿no? Para que no se les olvide, o de máxima intensidad de proyección, que es lo correcto, con un grosor de 10 milímetros y lo que hace es una suma de imágenes, de todo lo que adquirió en 10 milímetros, es decir, en 1 centímetro, lo suma y entonces vemos los vasos con mayor claridad. ¿Aquí le falta algo? ¿Sí o no? Como que es más obvio, ¿no? Que si lo vemos en las imágenes de adquisición. Le falta el primer segmento de la cerebral media o M1. Entonces ese es un vaso grande ocluido. Y eso se genera en segundos, o sea, no necesitamos un volumen rendering, un 3D y que gire. Eso no son imágenes diagnósticas porque incluso dependen del operador y si no las manipula adecuadamente nos pueden confundir. Entonces, lo que necesitamos son las imágenes o reconstrucciones de máxima intensidad de proyección o MIP. ¿Qué está ocluido aquí? Esta es la carótida, ¿sí? De un lado. ¿Y qué le falta aquí? La otra carótida. ¿Y qué le falta aquí? La cerebral media, ¿verdad? El primer segmento. ¿Y por qué entonces tengo vasos más corticales?
Por las colaterales, ¿verdad? La doctora ya se sabe las respuestas. Por las colaterales, porque no llega sangre por el vaso principal, pero llega por ramas de la externa, por ramas de la circulación posterior y a veces hay tan buena colateralidad que alcanza a llegar y esos son los pacientes que pueden tolerar un poquito más la isquemia, pero eso no significa que vamos a retardar el tratamiento. Ahí, ¿qué segmento está ocluido? Ya lo dijimos en varios. La cerebral media, ¿verdad? Del lado izquierdo, su segmento M1, porque todavía no se bifurca. Aquí cuando ya se bifurca, esto es M2. Entonces, es un vaso grande ocluido y el paciente se beneficia de la trombectomía. Si estoy en un centro en donde no puedo mandar a los pacientes con trombectomía, ¿debo hacer la angiotac? Pues realmente no es necesario, ¿no? Lo que pueda yo hacer con la TAC simple, eso es todo. Pero sí nos ayuda y me gustó la duda que nos mostró la doctora, porque podemos revisar o comparar el contraste. Me voy a ir a unas imágenes, déjenme ver si traigo estas de la comparación del contraste. Ya me están diciendo que ya acabé. Traigo las de comparación del contraste. A veces en la ventana extendida, si no tenemos estudios de perfusión, y van a ver todo lo que hemos dicho que no se podía hacer en el pasado, ahora lo estamos haciendo. Ahora estamos haciendo trombectomía hasta las 24 horas sin perfusión en el mundo. Aquí todavía no, pero en el mundo ya se está haciendo trombectomía hasta 24 horas sin perfusión, únicamente guiándonos por el Aspex, ¿sí? Ahora, todos esos Aspex bajos con 3 o con 4 que decían, no, este paciente ya no le vamos a hacer nada, también se están tratando. Se están haciendo trombolisis igual hasta 24 horas. Pero sí nos sirve comparar la imagen contrastada contra la imagen simple y calificar el Aspex en ambas. Lástima que no traigo esas imágenes, me hubiera gustado mostrárselas, sobre todo por la duda que nos presentó la doctora, porque nos dice, y lo vamos a ver con la Perfutac, pero es algo muy similar, ¿sí? Nos dice, ¿cómo está el infarto ahora? El Aspex simple. Y si califico el Aspex en el contraste, todo lo que no refuerce con contraste es el área que se va a infartar en unas horas, ¿sí? Entonces hay dos parámetros que necesitamos conocer y que debemos llevarnos en la mente. El infarto establecido tiene un volumen de sangre menor a 2.5 mililitros por cada 100 gramos de tejido, ¿sí? Parece un concepto complejo, pero no es complejo, es un concepto fácil, ahorita lo van a ver. Y la penumbra se define como aquella zona que a lo mejor tiene un volumen de sangre normal, pero la sangre llega de forma lenta, ¿sí? Retardada. Y entonces eso lo sabemos con el tiempo de tránsito medio. Si tarda más de 6 segundos en llegar, significa que no está llegando de la forma rápida que se necesita, sino que llega de forma retardada. Y un paciente que tenga un mismatch o desajuste, esto significa que podemos trombolizar o podemos llevar al paciente a una trombectomía en ventana extendida. Siempre la Perfutac tiene esta escalita junto y la escala de un paciente a otro no es la misma aunque la hagamos en el mismo tomógrafo. Y no quiero que piensen que lo azul es lo bueno o lo malo, no, siempre vamos a revisar nuestra escala, ¿sí? Cada paciente va a ser diferente porque tenemos una perfusión diferente, ese es un hecho. Entonces, ¿se acuerdan el parámetro? Eso sí, ¿cuánto dijimos? El tejido infartado, 2.5. Entonces, si es 2.5, ¿de qué color debe de estar para que yo diga que ese tejido esté infartado? Este es 5, ¿no? 0 y este 5. Como de azul a azul fuerte, ¿no? ¿Y qué zona ven azul fuerte? Esta zona, ¿sí? Entonces esta es mi zona de
infarto. Ahora quiero, y este es el mapa de volumen sanguíneo. Y voy a revisar el otro mapa que me interesa. Este es de volumen, siempre en el de volumen 2.5. Y luego voy a revisar el otro mapa que dijimos se llama tiempo de tránsito medio. Entonces ahí voy a revisar cuánto tardó el contraste en pasar. Y si tardó menos de 6 segundos, significa que la cosa va bien. Pero si tardó más, entonces está llegando pero de forma retardada. Es que aquí se movieron los números un poco, pero aquí tarda más o menos 15 segundos toda el área en verde, ¿sí? Entonces significa que tengo un infarto pequeño y una penumbra bien grande. Y ese paciente lo trombolizarían, se debe trombolizar. ¿Se puede llevar a trombectomía mecánica? Vamos a suponer que tiene 22 horas de evolución. Sí, también se puede llevar a trombectomía mecánica. Para eso nos sirve la imagen avanzada, o sea, para tomar decisiones en ventana extendida con una base. Después ya ni siquiera la vamos a ocupar y eso van a ver en 2, 3 años ya. Espero poder seguir viniendo con ustedes y decirles, no, ya ven, ahora con puro Aspex, porque eso ya se está haciendo en el mundo. Entonces, este paciente 2.5, toda esta zona está infartada, este es mi core o núcleo del infarto. ¿Hay gran diferencia con esta zona que tarda 20 segundos en pasar el contraste? Casi son iguales, ¿no? Entonces no hay un mismatch o diferencia entre la zona de penumbra con esta zona de infarto. Y si yo revascularizo las zonas infartadas, ¿qué pasa? Sangran porque tienen ruptura de la barrera hematoencefálica y entonces ya el paciente puede ser que empeore en lugar de que mejore. Entonces no es conveniente trombolizar o llevar a trombectomía infartos establecidos, grandes, que no tengan prácticamente penumbra. Y me voy a pasar a la resonancia muy rápido, perdón. La resonancia debemos hacerla en pacientes con déficit de evolución desconocida o con sospecha de EBC de la fosa posterior, ¿no? ¿Cómo quedamos que vamos a sospechar un EBC de la fosa posterior? Paciente que tenga alteración de los movimientos oculares, ¿no? Hay que revisar siempre los ojos. Paciente que empezó con vértigo, con mareo, o que tiene ataxia, ¿no? Que le hacemos la prueba de dedo-nariz y que no logra hacerla, o que le hacemos en el NIS que recorre el pie y que no logra hacerlo. Paciente que tiene datos de síndromes alternos del tallo, la cara débil de un lado, el cuerpo del otro, ¿no? Todas esas son signos que nos pueden hacer sospechar de un EBC de fosa posterior. Si no tenemos ninguno de esos signos, entonces es otra cosa, ¿sí? Sí, ay, es que lo veo muy dormido y despierta y sube las manos de forma simétrica, mueve los pies de forma simétrica, sonríe de forma simétrica, sí está muy dormido, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacerles resonancia magnética a los pacientes, ya dijimos, fosa posterior y evolución desconocida, ¿sí? Se fueron a dormir muy bien y despertaron con un déficit. Calificamos el Aspex igual, ¿cuál ven hiperintenso ahora? Cabeza del caudado, sí, ¿verdad? Lenticular, también. La ínsula, también. Aquí tiene una rayita en la ínsula. No logro, tengo que señalar con esto porque no. ¿Este? Ahí, ya salió. Aquí, la ínsula sí tiene un borde hiperintenso, ¿no? Entonces, lo tengo que comparar la difusión con el flare, que es la tercera imagen. ¿Cómo ven el flare? Estas zonas que acabamos de mencionar. Cabeza del caudado, esta ya es mi última, perdón. Cabeza del caudado normal, lenticular normal, ínsula normal, entonces tiene un Aspex de 7,
pero los cambios son reversibles, porque todavía en el FLAIR no los veo, solo los veo en la difusión. Bueno, esta ya no vamos a hacer el ejercicio, pero quiero que vean que incluso zonas que en la difusión aparecen normales, cuando hacemos perfusión el tiempo de tránsito medio está retardado. O sea, no todo lo que vemos en difusión es todo lo que está afectado. Hay una zona de tejido afectado mucho más amplia que con el paso del tiempo la vamos a ver. Y bueno, ¿cuál es el mejor estudio? Pues el que tenemos a la mano. Y hay que recordar que somos un equipo, a veces trabajamos de forma descoordinada y somos un equipo. Realmente es como un triatlón, ¿no? El paciente y su familia tienen muchas cosas que les pueden dificultar su llegada. Por ejemplo, que estén solos, que no sepan a dónde ir, que no tengan seguridad social, que no tengan dinero, que no tengan transporte, que no lo identifiquen. O sea, hay miles de cosas que pueden dañar que un paciente llegue a tiempo con nosotros, pero nosotros deberíamos de ser capaces de trabajar en equipo y hacerlo como cuando uno empieza a andar en bicicleta, a veces nos caemos, nos raspamos, nos da miedo, pero una vez que aprendemos ya lo hacemos siempre bien y nunca se nos olvida, ¿no? Entonces, es fácil, solo hay que tratar de tener en mente que somos un equipo y que vamos todo este equipo contra el tiempo y contra la enfermedad, no unos contra otros. Y bueno, así es como ocurre una trombectomía. Ahí está la oclusión, ahí está el stent retriever y como pueden ver ya está recanalizada la arteria. Bueno, pues muchas gracias y disculpen que ya me excedí un poquito. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. ¿Hay algún comentario, alguna duda? Sí. Pues felicitar como siempre a la doctora Bonifacio por sus excelentes ponencias, sobre todo por el interés que tiene por este tipo de pacientes, porque como usted bien lo dice, el infarto a lo mejor ya somos un expertos en trombolizar, cuando llegan, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, hay muchos que todavía no detectan y bueno, si queda mal, bueno, o muere o queda con insuficiencia cardíaca, pero está bien, vivo, hablando, etcétera. Pero la enfermedad cerebrovascular, el ictus, no es así. ¿Sí? Es una catástrofe tanto para el paciente, la familia y la sociedad. Y por otro lado, sí incitar a que los que tenemos bajos recursos, que a veces no tenemos resonancia, no tenemos perfutac ni nada, pues hacernos expertos en la valoración del ASPEC, que es nuestra arma y nuestras escalas para poder trombolizar a los pacientes. Sí, las escalas clínicas, el NIS, el RACE y el ASPEX, esa es la clave de todo, efectivamente. Pues muchas gracias por su atención a todos, gracias.